tan común que se da, pero el daño tan fuerte que hace, que es la traición. Yo le quisiera preguntar, ¿a alguien que está aquí lo han traicionado alguna vez? ¿O ya hasta perdieron la cuenta? O algunos dicen, no, yo ya, pastor, ¿sabe? Si hay algo que duele mucho, que duele, que lastima el alma, es la traición. Pero cuando hablamos de la traición, casi siempre lo primero que llega a nuestra mente, tal vez es la infidelidad en el matrimonio, ya sea de uno o de otro, pero la traición va más allá de eso, nada, de eso solamente. La traición es cuando alguien defrauda tu confianza, cuando tú le pones tu confianza a una persona y luego dices, es que no lo puedo creer. Pero hoy Dios quiere que tú y yo aprendamos y que podamos sanar esta parte. Yo recuerdo que en algún momento alguna persona me comentaba, cuando había sido traicionada por su esposo y el dolor tan grande que ella tenía. Y el problema no era eso, sino que ella se empezó a llenar no solo de dolor, primero fue dolor, pero después vino amargura, y después vino odio, resentimiento y deseo de venganza. Ah, me la hizo, ahora yo se la devuelvo y doble. Y el Señor dice, tranquilo, la venganza es mía. Y sin duda en la Biblia el más perfecto ejemplo de qué es la traición lo podemos ver en Judas Iscariote. Yo le decía a algunos hermanos en estos días, porque a veces la gente, mire, dígale que tiene un lado, no te preocupes, porque la gente siempre va a hablar. O sea, no te preocupes por lo que opinen, lo que piensen de ti. La gente siempre va a hablar. Hagas bien o hagas mal, siempre va a hablar. Yo le he dicho, usted ocúpese de hacer la voluntad de papá. Esfuércese. Mire, porque la traición, según el diccionario, es delatar. ¿Alguien te ha delatado alguna vez? Es descubrir, denunciar, vender. ¿Qué hizo Judas con Jesús? Lo vendió. O sea, es un delito donde se quebranta la fe, la fidelidad, la lealtad. Y sabe, muchos hemos traicionado a Dios cuando le damos la espalda a Dios, cuando buscas otros recursos antes que buscar a Dios, cuando buscas el consejo en alguien más antes que en Dios. Amén. Pero viene de un sustantivo de la palabra del griego prodotes, del griego prodotes, que significa traidor, pérfido, de un verbo que significa dar, entregar a traición. Cuando alguien te traiciona de una manera, es algo doloroso, hermano. Dios ha puesto su confianza en ti. Dígale por favor al que tiene a un lado, ya no le vayas a fallar. Él ha puesto toda su confianza en ti. Por eso te ha dado dones. Por eso te ha entregado una familia. Por eso te ha entregado hijos. Porque Él confía en ti. Él te ha entregado un ministerio. Él te ha dado un empleo. Él te ha dado la misma vida porque confía en ti. Pero lo más doloroso que una persona pueda recibir, sin duda, es la traición. Mire,
Cuando te menosprecian, cuando te rechazan, bueno, sí hay dolor, pero no se compara cuando alguien te traiciona. ¿Usted se imagina por un momento lo que Jesús pudo experimentar? No solo cuando Judas lo traicionó, porque, o sea, queda registrado en la Escritura, sin duda, lo que Judas Iscariote hizo. También quedó plenamente registrado cuando Pedro negó a Jesús, de alguna forma lo traicionó. Pero la pregunta es, ¿dónde estaban los otros 10? Porque de eso no se habla mucho, pero esos 10 también traicionaron a Jesús. Lo abandonaron, lo dejaron a su suerte. Que entendemos que era un plan perfecto de Dios, sí. Yo me atrevo incluso a decir algo hoy, que para Jesús el dolor más grande que él sufrió ni siquiera fue haber estado colgado en una cruz, sino es saber que todos lo iban a traicionar. Por ahí se dice que en la enfermedad y en la cárcel es cuando se conoce a la gente que verdaderamente está contigo. O sea, eso significa que cuando hay una verdadera necesidad, de hecho hace un rato yo me bajé del ensayo porque había una necesidad de un pastor allá en San Luis y era necesario atenderlo. Imagínense que el pastor se hiciera el oxiso, porque para empezar usted sabe lo complicado que es comunicarse allá. Y él tenía una gran necesidad allá. Y que uno se haga el oxiso, o sea, dejándolo solo. No, hermano. Si a mí me lo han hecho, yo no lo quiero hacer. Y sin duda muchos, o todos hemos sido traicionados por lo menos alguna vez. O muchos, ya hasta rompimos récord, ¿verdad? De tanto que abres tu corazón, abres tus tesoros, con la gente le das, que llega un momento y uno dice, no, ya no. Y se empieza a endurecer el corazón, empieza a haber amargura, raíces de amargura, y para poder arrancar eso, cuando ya son raíces, es muy difícil, mas no imposible. Porque para Dios todo es posible. Yo le quisiera preguntar, ¿y qué sentimientos han aflorado a usted a raíz de una traición? Porque hoy vamos a ver dos puntos. Tanto el que traiciona como el que ha sido traicionado. Pero para ambos, repita conmigo, pero para ambos, Dios tiene una solución. Hoy está en usted y en mí el poderlo recibir. Amén. Porque esto causa amargura, dolor, resentimientos, falta de perdón y sin duda deseos de venganza. Y eso trae como consecuencia desconfianza. Por ejemplo, cuando una mujer es traicionada y a veces llega a expresar estas palabras como todos los hombres son iguales, cortados por la misma tijera. Y si fuera al revés, pasa lo contrario, ¿verdad? Todas las mujeres, y algunos todavía religiosos dicen, menos mi mamá, ni mis hijas, ni mis hermanas, pero todas las demás sí. Porque sin duda, le decía, lo más doloroso que una persona pueda experimentar y que queda marcada en el alma es la traición. Es como cuando alguien, tal vez tú tienes una necesidad y pides un dinero prestado y hasta das tu palabra en que vas a pagar o que te van a pagar. Y mire, yo a muchos, por ejemplo, sigo esperando, ¿no? Ya mejor me senté porque
Y luego todavía tienen algunos el cinismo de decir, oiga, ¿me puede prestar? Sí, cómo no, cuando me pague lo que me debes. Ay, ¿a poco? Claro. Si quiere le saco la fecha y todo. Mire, pero no solo hemos sentido el dolor de la traición, nuestro Señor Jesucristo lo sufrió por medio de Judas Iscariote. Mateo capítulo 26, por favor, versos 14 y 15. Mateo capítulo 26, versículos 14 y 15. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Usted sabe, ya habían celebrado la Santa Cena, estaban ahí, y Jesús le dijo a Judas: haz lo que tengas que hacer. Salió corriendo del lugar y fue al lugar con los sacerdotes. Pero la pregunta sería, ¿por qué Judas decidió traicionar a Jesús? Tal vez esa es la pregunta que nace en el corazón. ¿Por qué Judas decidió traicionar a Jesús? Si mire, Judas estaba con el maestro correcto, ¿cierto o no? Con el maestro de maestros, ¿verdad que sí? Judas estaba en el tiempo correcto. Judas estaba en la doctrina correcta. Entonces, ¿por qué Judas lo traicionó? Porque el problema estaba en el corazón de Judas. Porque era alguien ambicioso. Porque cuando incluso Jesús lo llamó, lo puso como tesorero para administrar. Porque si usted piensa que el ministerio de Jesús, hermano, perdóneme, Jesús tenía 12 apóstoles de tiempo completo sirviéndole. Y muchos de ellos eran casados. Y por lo menos ahí está Pedro, ¿no? Que dice la escritura que Jesús fue a orar por la suegra de Pedro. Entonces eso habla de que Pedro era casado. ¿Usted se imagina Jesús llamando a los 12 y no dándoles un salario digno para que poderle dar a su familia? Porque si no, la misma Biblia se contradeciría, donde dice que el que no suple por las necesidades de los suyos pasa a ser peor que un incrédulo. O sea, Dios mismo, Jesús no podía ir en contra de eso. Judas, como los otros discípulos, estaban esperando a que Jesús iniciara una rebelión política y religiosa en ese tiempo. Porque no olviden que los discípulos, junto con los fariseos, junto con todos los escribas, estaban esperando a que el Mesías llegara y descendiera con espada desenvainada y desarraigar por completo a los romanos. Pero los discípulos también estaban esperando eso, incluyendo a Judas. Y también como tesorero, estaba esperando él que cuando Jesús tomara ese lugar terrenal como el Mesías, él estuviera a cargo de todo. Es como aquellos, ¿verdad? Por lo menos eso pasa en la política aquí en este país, pero supongo que la gran mayoría igual. Donde muchos aquí en México decimos que están tras el hueso. Están con determinada persona apoyándole y estando ahí porque están esperando en un momento dado ocupar un lugar de privilegio. O sea que Judas se volvió ambicioso estando ahí en una posición de privilegio. ¿Sí se ha dado cuenta que mucha gente te traiciona porque a ti tal vez te empieza a ir bien en el negocio?
te empieza a ir bien en el hogar, tú estás haciendo las cosas bien, aún dentro del ministerio hay gente que traiciona, que por aquí te dan una cara, pero te volteas y ya te dan la otra, y hablan mal de ti. Eso también se llama traición. Pero cuando Jesús encomió, ¿qué es la palabra encomió? Es elogió, le dio honor a aquella mujer que derramó ese perfume de nardo sobre de él, y que lo limpió y derramó sus gotas, incluso de sus lágrimas y sus cabellos, y estaba ahí a los pies de Jesús. Pero Judas en su corazón, que decía, ese perfume, si se hubiera vendido, se hubiera dado mucho dinero a los pobres, a los que, literal, 1 para allá y 3 para acá. ¿Eso pasará en algunos lugares? Sí, ¿verdad? Por eso fue muchos de los motivos por los cuales Judas traicionó a Jesús. Sus ansias de dinero, de posición social, no podrían hacerse en realidad si seguía a Jesús. De manera que lo traicionó por dinero, por 30 piezas de plata. Y usted sabe cómo termina la historia de Judas, porque la gente que es traicionera así termina. Pero en Judas en realidad nunca hubo un arrepentimiento, solo hubo un remordimiento. Y ya hemos predicado también de eso, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento, ahí está el claro ejemplo de Pedro. Remordimiento, ahí está el ejemplo de Judas. Mientras uno fue levantado, restaurado por Dios, el otro fue desechado y terminó ahorcado con las entrañas por fuera. Judas era el tesorero, el que llevaba las finanzas. Imagínense, una de las personas con las que había compartido y predicado la palabra, con la que había estado ahí durante 3 años, ahí comiendo de la misma mesa, aprendiendo de Jesús, lo traicionó y lo entregó. ¿Cuántos de los que están aquí hemos entregado a alguien? Hemos traicionado, hemos defraudado la confianza de alguien. Imagínese el caso de una persona que empieza a pagarle la escuela a su hija o a su hijo, y cuando se supone que se tenga que graduar, resulta que no hay graduación porque el joven o la joven nunca fue a la escuela. Decía que iba, pero en realidad nunca iba, y se gastaba lo que tal vez con mucho sacrificio el papá o mamá juntaban para pagar una colegiatura. ¿Usted cómo cree que se sentía Jesús? Y yo le digo una cosa, a los que hemos sido llamados a ser seguidores de Jesús, hemos sido llamados también y nos van a traicionar. Bueno, hermano, a mí me han traicionado un buen de veces. Digamos, cuando veo eso digo, bueno, Señor, pues que Dios los bendiga y que Dios tenga misericordia, porque yo sé cómo termina la gente traicionera. Yo sé cómo termina esa gente que se ha encargado incluso, y que tú le apoyaste, le diste consejo, muchas cosas, pero esa gente ya sabemos cómo termina. Repita conmigo, el llamado trae lágrimas, el llamado
trae calumnias. El llamado trae guerras. El llamado trae conflicto. El llamado trae desánimo. El llamado trae soledad. El llamado trae desprecio. El llamado trae obligación. El llamado trae responsabilidad. Mire, ya se está cansando, sígale. El llamado trae estrés. El llamado trae pensamientos de rendirse. El llamado trae dudas. El llamado trae piedras. El llamado, vamos, mire, todo acabamos, ya se cansó. El llamado trae traición. El llamado trae persecución. El llamado trae que te escondas. El llamado trae a orar más. El llamado hace ayunar. El llamado hace leer la Biblia. El llamado hace transcribir la palabra. El llamado hace dejar la mentira. Y le puedo seguir. Y muchos ya aquí nada más se cansaron de repetir el llamado. ¿Y sabes que fuiste llamado? Pastor, entonces me está motivando, ¿o de qué se trata? ¿A usted no le motiva esto? Todo eso lo vivió Jesús. Y si Él lo vivió, ¿qué le hace pensar a usted que no lo va a vivir? Así que gózate cuando te pase algo así. Yo sé que muchos tal vez... ¿Usted cree que Jesús, desde que llamó a Judas Iscariote, no sabía quién iba a ser? Él ya lo sabía, por algo lo llamó. Pero Judas también tuvo la opción de ponerse a cuentas y de renunciar a lo que hizo y pedirle perdón a Dios. Según algunos estudiosos, dicen que Pedro fue el discípulo que más edad tenía. Cuando Jesús preguntó, ¿quién creen que soy?, fue Pedro el que contestó, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús se gozó porque dijo, Pedro, eso que has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero lo negó 3 veces. Y no me quiero meter mucho ahí, pero muchos de los que estamos aquí hemos negado a Jesús. Como hace rato, mire, hablábamos con un hermano y me decía, ¿se acuerda, pastor, que algún día nos encontramos en un lugar? Le digo, sí. Dice, ¿qué cree, pastor? Nada más se fue usted ese día y hubiera visto toda la pachanga que empezó. Dije, bueno, no es asunto mío, porque yo he enseñado. Y no solo he enseñado con la palabra, sino con mi testimonio me he esforzado en enseñar. ¿Usted qué pensaría del pastor si lo ve en unas fotos? Porque hoy ya todo lo quieren subir al Face, ¿verdad? O al Instagram. Y algunas jovencillas de ahí hasta les quieren empezarse a poner el TikTok. Pero ¿usted qué pensaría que de repente apareciera su pastor en una fiesta ahí? Otra. ¿Qué pensaría usted? Lo digo con mucho respeto. Yo no me imagino a mi Señor haciendo ese tipo de cosas. Yo no me lo imagino.
Sin embargo, yo sí sé lo que enseña la palabra, que Jesús a donde iba, multitudes le seguían, porque era alguien que solo de verlo, el solo hecho de verlo, de escucharlo hablar, reflejaba el amor de papá. Y eso era algo que por eso atraía multitudes, por eso lo celaban, por eso lo traicionaban, por eso hablaban mal de él, por eso cuando tuvieron en sus manos decir a quién quieren que soltemos, si a Judas o a Jesús, el pueblo gritó a Judas, perdón, a Barrabás. Que bueno, no hay gran diferencia entre uno y otro. Pero Pedro traicionó 3 veces al Señor. Incluso habló palabra de maldiciones para que la gente se convenciera de que él no estaba con Jesús. Entonces, si se da cuenta, no solo fue Judas, y se lo dije en la introducción, no solo fue Pedro ni Judas, los otros 10 ¿dónde estaban? Porque lo abandonaron. Una vez que él es arrestado, corrieron. Así que dígale al que tiene una llave, no tienes que correr. ¿Ya escuchaste? No se vale salir corriendo. Es cuando yo tengo que retomar lo que yo venía haciendo. Es cuando yo tengo que retomar los principios que Dios me ha enseñado. Si te equivocaste por lo que sea, si has traicionado tu fe, tal vez has traicionado a Dios, has traicionado la casa donde Dios te puso, usted levántese en el nombre de Jesús, camine y siga adelante. Así que dígale por favor al que tiene a un lado, si Jesús fue traicionado, no te asustes, porque tú también lo vas a pasar. Y prepárate. Para cuando eso venga, prepárate. El dolor que produce la traición puede traer amargura, o en este tiempo. Porque cuando experimentamos esto, trae una gran decepción en el corazón. Y a veces dices, la persona, la que menos imaginé, la que no entiendo cómo es que ¿cuántos casos no han sabido que la amiga se queda con el novio de la amiga o viceversa? ¿Y eso cómo se le llama? Traición. Dices, no puede ser, si con ella yo me iba allá y estábamos. Sí, lo que pasa es que, perdóneme, le estás abriendo el corazón a la gente inadecuada. De hecho, yo le digo a los que son solteros, no se casen, espérense, y no le abran su corazón a cualquiera. Entréguele su vida y su corazón a Dios primero. Y podemos decir, es que era tan fiel, era tan buena persona. Y te preguntas constantemente el por qué. Si yo lo traté tan bien, yo estuve en todo momento con esa persona, ¿por qué me lo hizo? Era tan buena amiga, tan buen amigo, o buena esposa, buen esposo, o buena hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Dígale al que tiene a un lado, tienes que aprender a cuidar tu corazón. ¿Por qué cree que Dios dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón?
guárdalo, cuídalo, para que no se contamine. ¿Cuántas veces no lo dije? ¿Cuántas veces a muchos no se los he dicho aquí? Y terminamos diciendo, después de que te traicionaron, todos son iguales, o todas son iguales. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 12, verso 15? No olvides que solo fue una persona la que te traicionó, no todos. No todos somos iguales. Hay que apagarlos, hija, por favor. Sí. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos que sean contaminados. O sea, cuando alguien es traicionado, hay dolor que puede provocar amargura. Y si tú permites que la amargura entre, mire, porque a veces pensamos que eso solo le pasa a la gente mayor, y no. Yo conozco jóvenes que están amargados. O sea, la amargura no es propio de gente mayor. Porque a veces creemos que cuando vamos a alguna oficina gubernamental, ¿verdad? Y vemos a la viejita ahí o a la persona mayor atendiendo en la mesa y la vemos con cara de pocos amigos y decimos, oh, ni ganas de preguntar dan porque se le ve, se refleja en su rostro. Pero no solo es algo de gente mayor, sino en jóvenes con amargura. Ahora este mismo versículo, por favor, en la traducción lenguaje actual. Porque esta amargura me puede alejar del amor de Dios. Dice, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permita, escuche por favor, no permitan que nadie cause problemas en el grupo, en la iglesia, en su hogar, porque eso les hará daño. Sería como una planta amarga que los va a envenenar. Dice ahí que los envenenarían. O sea, esa amargura te va a empezar a envenenar por dentro. Ahora pregúntese, aquella persona que tiene problemas de huesos, de articulaciones, de cáncer, perdóneme, la causa es la amargura, la falta de perdón, los resentimientos, porque te traicionaron o por algo que te hicieron. Perdóneme, porque a veces nos queremos sentir más que Dios. ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué te cuesta trabajo perdonar? Si Jesús estando en la cruz, crucificado por ti y por mí, no por él, no porque él lo mereciera, lo hizo por ti y por mí. Él estando ahí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, amado, apenas te hacen algo a ti, ay no, yo ya no voy a esa iglesia, ya no. Sí, seguro, hay que tener dignidad, sí. Que no puedes permitir que la gente pase encima de ti, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Porque como hijos de Dios y como cualquier ser humano, tenemos dignidad. Pero eso, a que no perdones, no importa lo que te hayan hecho. Yo solo le quiero preguntar algo para que usted lo reflexione. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Cuántas faltas de todo tipo
grandes, medianas, pequeñas, has tenido? ¿Y de cuántas de esas Dios te ha perdonado? Entonces, ¿quién te crees tú para no perdonar? ¿Sí está aquí conmigo? Yo pensé que ya se había ido. Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en nuestro corazón y eclipsa, o sea, opaca nuestras más profundas relaciones, sobre todo con Dios. Porque si en nuestro corazón hay amargura, falta de perdón, yo quiero decirle algo y se lo digo hoy: esos pecados siguen vigentes en su vida. Porque Dios necesita que usted y yo, en nosotros haya un genuino arrepentimiento. Y acuérdese, el arrepentimiento viene de la palabra del griego metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de sentido, un cambio verdadero de vida, o sea, una conversión. Porque una raíz de amargura se va a apoderar de ti cuando tú persistes en los desacuerdos, y eso se va a volver un resentimiento, o cuando empiezas a alimentar rencores por lo que te hicieron. Hoy es tiempo que lo sueltes, porque eso está lastimando tu alma, está contaminando tu alma. No permitamos que ninguna raíz de amargura brote ya en nosotros. Sí, entiendo que es dolorosa la traición. Cuando tú depositaste tu confianza completa en una persona, pues yo desde ahí te digo que ya te equivocaste. Porque tú no puedes poner toda tu confianza en una persona, la debes de poner en Cristo. Él jamás te va a fallar. Pero allí estamos, abriendo nuestro corazón como el rey Ezequías. Cuando abrió su corazón, se le acabó. Mire, Dios le había añadido 15 años más de vida, y este hombre se atrevió a abrir su corazón, a abrir los tesoros. Eso habla de abrir su corazón. Cuando él abre los tesoros, el enemigo los codició, los conquistó. ¿Y sabe lo último que sus ojos vieron? ¿Quiere saberlo? Pero estúdielo usted en la Biblia. Lo último que vio el rey Ezequías fue ver cómo mataban a sus hijos, y después le sacan a él los ojos. ¿Por qué? Por abrir su corazón a quien no tenía que abrirlo. Por eso nos pasa. Ahora ya hablamos de que nos va a pasar. Perdone. Jesús, siendo quien era, Padre, perdónalos. Si alguien nos ha enseñado a perdonar, es Jesús. Si alguien nos ha enseñado a amar, ese es Jesús. Ya no alimentes los rencores por las heridas pasadas, porque la amargura trae celos, disensiones, inmoralidad. Pero ¿cuántos les gustaría sanar esa parte? Permite que el Espíritu Santo llene hoy tu corazón. Permite que Él, primero saca todo eso. Espero que me esté comprendiendo hoy, porque estamos hablando de temas de sanidad del alma. Entonces, para poder sanar, yo tengo que sacar. Mire, es como cuando uno va al médico. Si yo tengo una herida, cuando llego con el doctor, lo primero que el doctor va a hacer, repita conmigo, es lavar la herida. La va a lavar y la va a exprimir. ¿Y qué tal duele?
¿Qué tal duele cuando usted tal vez se cortó, mire, y apenas se corta un dedito y se está empezando a infectar y le están ahí apachurrando porque tiene que salir toda, ¿qué? La pus. Todo eso que está queriendo contaminar la carne. Mire, en alguna ocasión cuando yo me derrapé en una motocicleta, usted se imaginará cómo habrán quedado mis rodillas. Me tuvieron que lavar. Y quitar todo lo que se había pegado de la ropa y del mismo pavimento. No, ya ni le digo de la cicatrización, porque yo me sentaba y cuando me... ¡Oh! Es doloroso, pero repita conmigo, es necesario. No sé si está comprendiendo. Si quieres que el Espíritu Santo llene hoy tu corazón, primero tienes que sacar todo eso que ya no te sirve, para que Él lo pueda llenar y puedas empezar a caminar en esa verdadera libertad en la que Cristo quiere que camines. O sea, en otras palabras, cuando tenemos amargura, afloran más sentimientos negativos, desconfiamos de todos, somos groseros, malhumorados, pleístas y con deseos de venganza, dolor y amargura. Es como se forman, escuche, las grandes mentes criminales. Los psicólogos llegan a decir que las personas que se dedican o que son criminales seriales es porque tienen problemas de este tipo. Imagínese. Pero si usted se da cuenta, ¿cuál es el problema? Que no hemos permitido que Dios sane nuestro corazón, o sea, nuestra alma. Jesús no se amargó, es más, restituyó a Pedro, lo levantó y le dijo: ahora ve y apacienta mis ovejas, Pedro. Y usted conoce la historia de ese gran hombre de Dios, de ese apóstol, como Dios lo levanta y lleno del Espíritu Santo predicaba, y toda la gente que estaba escuchándolo se convertía. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos y milagros tan grandes. Es más, cuando Pedro muere dice: no, a mí no me crucifiquen como a mi Señor, a mí de cabeza, por favor. Mire, cuando después lo había negado, ¿no? Y después cuando él es crucificado dice: por favor, no lo hagan como a mi Señor, a mí de cabeza, porque no merezco morir como Él murió. Vean cómo Dios puede restituir a alguien que tal vez ha traicionado su fe, que tal vez se ha alejado de Dios, que tal vez se ha apartado de Dios, y aún en este tiempo Dios quiere restituirte, Dios quiere levantarte, Dios quiere que vivas un renuevo que tiene para ti. Y si usted me pregunta: pastor, ¿y Jesús o el Padre hubiera perdonado a Judas? Sí. Si él hubiera llegado y se hubiera arrepentido, ¿Dios lo hubiera perdonado? Sí. Pero no se arrepintió. Tuvo miedo, remordimiento, nada. O sea, se sintió mal solo por haber traicionado a Jesús. Pero en él en realidad nunca hubo un remordimiento, no hubo un verdadero arrepentimiento. Y mire, y fue y botó las 30 monedas por las que le había vendido a Jesús, y después empezó a ser atormentado, pero él nunca buscó arrepentimiento. Es como Adán y Eva en el Edén. Si Adán y Eva se hubieran arrepentido ahí, seguro Dios no los expulsa. Pero ellos jamás se arrepintieron. Ellos se excusaron, buscaron un culpable en lugar de reconocer su culpa o su responsabilidad. Y desde ahí viene: ¿por qué no cambia? No, es que mi esposa no cambia. Pues empieza a cambiar usted. O sea, tú quieres que la otra persona haga algo que tú no eres capaz de hacer. No, así no funciona. Va a funcionar cuando tú y yo empecemos a hacer la parte que nos toca a nosotros. ¿Queremos que México cambie? ¿Queremos que México sea mejor? ¿Sí está conmigo o no, iglesia?
¿Queremos que esta nación sea para Cristo? Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted para que eso sea una realidad? Queremos que ya no haya inundaciones y seguimos tirando basura en la calle. Queremos que no haya corrupción, pero cuando lo detiene la gente de tránsito, en lugar de que digamos, levánteme mi infracción oficial. El cambio, amado, el verdadero cambio empieza en nosotros. Si usted lo está esperando de algún gobierno, eso jamás va a pasar. El verdadero cambio está en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hacemos si hemos sido traicionados? Primero, repita conmigo, perdonar a quien te traicionó. ¿De veras, pastor? Pero es que si usted supiera, mire, no sé lo que te haya hecho, pero no creo que estés viviendo lo mismo que vivió Jesús. Y Él los perdonó. Es más, Dios te dice, perdona. Es que no siento perdonarme. Otra vez, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Dios decidió perdonarte, mostrándote su amor, mandando a Jesús. Jesús, tomando un lugar en la cruz, tomó la decisión de perdonarte, muriendo en una cruz por ti y por mí. O sea, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y Lucas 23:34, una vez de que Él estaba ya crucificado, Él decía, Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes y repartiéndose entre sí sus vestidos. Muchas veces tal vez no tienes el deseo de perdonar, pero debemos hacerlo por obediencia y por amor a Dios. Ahora te lo voy a poner más simple. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Sí? ¿Y amas al que tienes a un lado? ¿Amas al vecino que te hace la vida imposible? ¿Amas al que es la piedrita de tropiezo en tu escuela? ¿Verdad que no? Nos cuesta trabajo. Pero Dios nos pide que lo amemos. Y Pedro, cuando le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Y Pedro se contesta solito, ¿va? 7 veces, ¿verdad? Porque a la octava, no, Pedrito, no te digo 7 veces, te digo 70 veces 7. A ver rápido, ¿cuánto es 70 por 7? ¿Cuánto es 70 por 7? Rápido, sin calculadora. 70 por 7. 7 por 7, 49 más 0, 400, o bueno, el cerito ahí, 490, ¿no? 70 por 7 son 490 veces, ¿ok? Ahora sume el 4 y el 9, ¿cuánto es? 13, es el número de rebelión. O sea que la falta de perdón es una rebelión para Dios. Es rebelarse en contra de Dios. Solo así tendrás paz en tu corazón y serás libre de toda cadena de odio, de rencor y deseos de venganza. Solo cuando tú perdones a los que te traicionan. Y por favor, dígale que tiene a un lado, démosle la oportunidad de que se arrepienta aquella persona que me traicionó. Porque tal vez esa persona que te traicionó ya reflexionó. Yo sé que no es como que ya todo va a volver a ser igual, no, yo sé que no es fácil. Pero sabes que si tú perdonas también y recibes el perdón de corazón, y lo aclaro y lo dejo bien claro,
Y esto va más para los que están casados. Porque cuando hay una traición, también debe de haber la oportunidad de que esa persona se arrepienta. ¿O no? O le vuelvo a preguntar, más fácil. A ver, yo le quiero preguntar algo a usted, reflexione. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios a ti? ¿Cuántas oportunidades de vida te ha dado Dios? Yo creo que muchos de nosotros, la verdad, ya hasta perdimos la cuenta. Si yo reflexiono desde que yo era joven y la vida así como yo la llevaba y en los problemas que me metí, yo ya no estuviera aquí. O sea, Dios me ha dado tantas oportunidades de vida. ¿Qué le estoy queriendo decir? Dele la oportunidad a la persona que lo traicionó de que se arrepienta. No lo condene. Pero también aclaro, tampoco te obliga a que convivas con esa persona. ¿Sí está conmigo? Tampoco te obliga. Por eso la única condicionante que hay en el matrimonio, es más, eso no es del tema, pero ponle Mateo 19:9, por favor. La única condicionante que Dios da y que consiente en que haya divorcio es cuando ese alguien traicionó la confianza de su cónyuge. O sea, le fue infiel. Y os digo, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por qué. Y si cambiamos la palabra infidelidad, pues le podemos poner traición. Ya hablamos que traición es infidelidad. ¿Ok? Y se case con otra, comete adulterio. Ahí déjalo. Muchos de repente dicen, no, es que si alguien se casa con alguien divorciado, va a adulterar. Porque solo están sacando de contexto el texto. Ahí dice claramente, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo, si no estuviera la palabra salvo por infidelidad, entonces sí sería por cualquier causa. Pero si el Señor se tomó la molestia en poner esta parte, salvo por infidelidad, o sea que es la única forma en la que Dios consiente que alguien se pueda divorciar, aunque no es el plan de Dios. Lo aclaro. Aunque en el plan original de Dios, y nosotros como pastores aquí siempre procuraremos buscar una restauración y agotaremos los últimos recursos, pero eso no está en nosotros, está en las personas que así lo decidan. Amén. ¿Sí estamos bien? Jesús le dio la oportunidad a Pedro y como ya lo hablamos antes, Dios lo levantó y fue un gran líder en la iglesia primitiva. ¿Qué hubiera pasado si Jesús lo condena? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si Jesús condena a Pedro? Tal vez el evangelio no hubiera llegado aquí, tal vez. Pero no, lo que Dios nos enseña es que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades. Y que usted y yo tenemos que aprender que si alguien te traiciona, seguro no le vas a tener la misma confianza que le tenías, eso es un hecho. Pero la puedes perdonar. De ti puede salir un perdón sincero para que tú sanes también esa parte. Por eso hoy es muy importante esto, por favor. Y también, por favor, dígale que tiene a un lado, vigila tu corazón. El Señor dice, velar y orar para que no entres en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tienes que estar velando y orando para que tu corazón esté guardado y esté protegido. Amén. Ahora, ¿qué hacemos si nosotros hemos sido los que hemos traicionado? Y con esto quiero terminar. Primeramente,
pídale perdón a Dios. Porque quiero decirle que cuando nosotros traicionamos la confianza de alguien, al primero que traicionamos es a Dios. Mire, es como aquí. Se le encarga algo a alguien en cualquier ministerio y ese alguien no cuida lo que se le está entregando y no dice nada y se van, y de repente el pastor, pues por la necesidad que hay, empieza a ver cómo están las cosas. Hermano, lo digo con mucho respeto, muchos dejaron hecho una porquería los instrumentos que se usan para la gloria de Dios. No les interesó. Eso es traición. Y más que a nosotros, a Dios. Porque Dios es el que está encargando. Es como a mí, como pastor, me encarga. ¿Usted cree que yo voy a estar? No, no vaya a venir el hermano de la renta. No vaya a ver que está. No, hermano. Yo tengo que tener cuidado porque el primero que me está encargando este lugar es Dios. Y tengo que tratar de que el lugar esté lo mejor posible, en las mejores condiciones, con el mejor equipo que a nuestra posibilidad podamos tener. Pero ¿cuántos hemos traicionado la confianza que Dios nos ha dado? Por eso es que al primero que ofendemos es a Dios. Cuando a alguien le falla a su esposa o a su esposo, al primero que ofende es a Dios. Cuando tú le fallas a alguien, estás traicionando esa confianza, pero al primero que ofendes es a Dios. Por eso es muy importante que hoy lo comprendas. Más allá que una persona de carne y hueso te haya hecho algo y que tú se lo hayas hecho, tienes que ir con todo tu corazón y decirle a esa persona: sabes, perdóname, te fallé, me equivoqué, y tal vez te prometo que no lo vuelvo a hacer. Pero eso de prometo pues también se tiene que reflejar, y esto es lo que nos da pie al segundo punto. Porque vas a recobrar esa confianza con acciones, no solo de dicho. Te prometo. Es como cuando me dicen: Señor, ahora sí te prometo, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ya pasaron los años y perdóneme, y seguimos igual. Cuando hay un verdadero perdón, cuando hay un verdadero arrepentimiento de nuestra parte, eso se refleja en nuestras acciones. ¿Cómo estás accionando hoy? Por eso vuelvo a decirlo: ¿cuántos hemos traicionado a Dios? Pero hoy por eso tenemos que pedirle primero perdón a Él, y ahora mostrarlo con nuestras acciones. Si tú de alguna forma traicionaste a alguien, ofrécele un perdón. Dile: sabes, vengo hoy con todo mi corazón a pedirte que me perdones por haberte fallado, por haber no estado contigo cuando más lo necesitabas. ¿Sí está conmigo? Porque hemos traicionado, hemos defraudado. Pero esta confianza tú la vas a poder recuperar con acciones. Imagínense que yo el celular, y le pongo contraseña y que nadie lo sepa más que yo. Si no tengo nada que esconder, ten, hija. Ven, préndelo. Llévatelo y préndelo. ¿Por qué se lo puedo enseñar? Y ahí está. ¿Ya se abrió? ¿Por qué?
Esa era tu mamá. Porque no tengo nada que ocultar, amados. Pero a veces no queremos ni que el celular lo toque. Yo le digo una cosa y a los que están solteros: si usted no quiere que vean su celular, pues no se case, porque no ha entendido que todavía no está preparado para que alguien más revise su celular. Luego mi esposa me dice: oye, te llegaron mensajes, ¿los puedo ver? Sí, por favor, léelos. Y ve si alguno es importante, pues contéstale. Bueno, ahorita tengo una necesidad. ¿Qué le dije a mi esposa? Llévate el celular, por favor, mándale, deposítale al pastor y avísale que ya le depositamos, para que pueda atender su necesidad, ¿no? Pero también le pido un favor. Era algo que yo hablaba con alguien el domingo, y espero que me esté viendo hoy. Seamos comprensivos con la persona que herimos, porque no va a ser así como que: ay, sí, ay, qué bueno que te arrepentiste, ven. Seamos comprensivos, que esa persona tiene que vivir un duelo, tiene que sanar, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Pero hoy tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Y qué pasa si la persona a la que ofendí a lo mejor ya no vive? Porque eso también sería una buena pregunta. Porque a lo mejor la persona que me traicionó ya no vive, o la persona a la que yo traicioné ya no vive. Primero es pedirle perdón a Dios. Después, perdonar a la persona, esté viva o esté muerta. O sea, no estás orando por la persona, estás pidiéndole perdón a Dios porque tú ofendiste a esa persona. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? O sea, voy a Dios, un ejemplo: murió mi tío Pancho. Señor, te pido que me perdones porque yo traicioné la confianza de mi tío Pancho. No estoy orando por mi tío Pancho, solo le doy el ejemplo. No estoy orando por el muerto, estoy orando a Dios por la persona que ya no está. ¿Sí está comprendiendo? Porque si no explicamos esto: no, el pastor está diciendo que podemos orar por los muertos. No, nada de eso. Es algo que Dios condena tremendamente. Pero seamos comprensivos con la persona que herimos. Comprendamos que puede estar enojada y que tal vez no quiera vernos. Así que dígale que tiene a un lado: tengamos algo que nos falta mucho: paciencia. Sea paciente. ¿Y qué dice el Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 30? Y con esto termino. Hebreos capítulo 10, verso 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea, si alguien te hizo algo, tú perdónalo. Si tú ocasionaste el problema, ve y arrepiéntete y pide perdón, y muestra con tus acciones que verdaderamente te has arrepentido. Por eso Juan el Bautista decía que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto se nota, un fruto se ve, un fruto es visible. O sea, no basta con decir yo amo a Dios. Sí, qué bueno que lo ames, pero ¿y tus hechos? En la iglesia alabo a Dios, pero en el mundo estoy bailando la de la Carmen, se me perdió la cadenita, ¿no? Y la otra que ya la encontró. No sé si está comprendiendo. Hace rato que estaba aquí un hermano, ahí empezó a tocar algo con la guitarra, hasta yo le hice así, ¿no? No sé si usted escuchó. No, hijo, no, es que yo no escucho de eso. Ya como que le cambió, ¿verdad? Sí, hermano, porque perdóneme, no porque traiga letra cristiana significa que ya es de Dios. Juan lo dice claramente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, no porque a un reggaetón le pongan música cristiana ya es cristiana. No, perdóneme. No es lo mismo la gimnasia que la magnesia, ¿verdad? ¿Verdad que no? Aunque suena similar. ¿O sí?
Póngase sobre sus pies. Y yo creo que valdría la pena que le dijéramos a Dios que nos perdone.